Hola, hola peloteras, hola, hola peloteros. Vuelven las entrevistas al canal y además vuelven de una manera magnífica porque en un refrán que voy a hacer mío, los amigos de David Movilla son mis amigos. Así que hoy traemos a un amigo de David Movilla. Él es alemán, se llama Tim Stegman y yo no lo habría conocido de absolutamente nada de no ser por un correo de la newsletter de Movilla, pero la fidelidad da sus frutos y hete aquí que me he encontrado con un alemán que casi es medio español y que ha escrito un libro detallando la obra y la gesta de Xabi Alonso en el Bayer Leverkusen y que da todo lujo de detalles en un tiempo en el que la era Xabi Alonso en el Madrid tocó su fin y seguro que tiene muchas cosas que contarnos y muchas reflexiones que hacernos. Es un placer saludarte ya, Tim Stegman. ¿Qué tal estás? Muchísimas gracias por aceptar la invitación y bienvenido al canal. Muchísimas gracias por invitarme, por recibirme, Miguel. Es un gran honor para mí y espero que pasamos un buen tiempo y que ojalá también sea muy interesante para todos, ¿no? Sí, sí, bueno, el honor es mío porque cada vez que consigo una entrevista con quien sea que está dentro del fútbol, pues primero es complicado conseguirla y segundo es maravilloso porque aprendemos todos y porque conocemos a gente que se sale de lo que vengo haciendo yo, que son vídeos por mí mismo. Así que un placer y lo primero que te pregunto es cómo conoces a David Movilla, de qué lo conoces y cómo empiezas a colaborar con él en esa clase de estructuras enfrentadas que diste en noviembre. Sí, sí, sí. Pues al final el mundo del fútbol es el mundo de los contactos. Me parece, probablemente es casi como en el mundo normal o laboral, como siempre ese contacto personal es muy importante. Y es que después de ese proyecto sobre Xavi Alonso, y yo pues casi al mismo tiempo lo empecé, pero todavía estoy desarrollando un proyecto con entrevistas sobre sistemas de juego y roles funcionales en el fútbol. Y por eso estoy buscando entrenadores, especialmente de cierta experiencia o un cierto nivel, aunque cada uno vale como cada uno en un mundo y especialmente también en el fútbol, tiene su perspectiva, tiene su experiencia y puede contribuir algo. Y tengo esas entrevistas sobre, como dije, sobre sistemas de juego y tal. Y siempre intento buscar nuevos contactos. Y por un amigo en conjunto que se llama Avian Perdomo, que antes estuvo en el Real Madrid, en la cantera, yo creo como director de la metodología o algo así si no me confundo. Y yo le he preguntado, mira, ¿quién me puedes recomendar? ¿Quién estoy buscando los mejores, como siempre, de los sistemas y tal? Y me ha dicho, mira, tienes que hablar sí o sí con David Movilla. Voy a ponerte en contacto. Y así fue. Entonces, como durante mis estudios en España, durante el periodo en Madrid, además en la Universidad Europea, tuve la suerte de estar en la cantera de Real Madrid, en la fábrica, para 6 meses, hacer como prácticas en el departamento de la meteorología, aprendiendo otro mundo y pues así fue. Y con ese mundo de contactos me llevó a David Movilla. Y cuando empezamos a hablar, David y yo, sobre sistemas de juego y como tengo una presentación preparada para ya escribir dentro de eso, para escribir las notas, David me dijo, mira, Tim, eso lo tengo pendiente en mi canal o en mi formación, en mi nuevo formato de formación. Tal vez sería buena idea si hacemos en conjunto tú y yo, porque puede ser un poco más dinámico,
que puede ser también un poco más interesante para la gente, entonces, ¿qué piensas? Y claro, ¿qué puedo decir si David ofrece esa oportunidad tan grande para mí, además como casi desconocido, solo hablamos, pero mira, a veces es como en ese momento tú conectas con la gente inmediatamente solo pues, por la conexión de palabras, porque hablas, escuchas y sientes que hay una conexión, y así fue. Y pues tuve la suerte de estar en esa clase de David y luego fue un poco de interacción, pero ya, como habían dicho, es un verdadero crack, seguro. Y David es un crack y sobre todo que es un entrenador que nos ha dado muchas alegrías a los aficionados del Zamora, pero que además es muy fácil de tratar y que enseguida se presta a cualquier iniciativa y cuando siente que alguien tiene vocación o le gusta mucho el fútbol, aunque no sepa mucho de fútbol, como es mi caso, pues enseguida está dispuesto a ayudarle. Y eso se encuentra muy poco. Entonces, sí, creo que ambos hemos tenido mucha suerte y creo que nos lo estamos pasando ya bien en esta conversación porque estamos unidos por David Movilla y eso es muy importante. Y justo al empezar voy a contar la anécdota de fuera de antena porque ha sido espectacular, que hemos empezado a hablar y enseguida me has preguntado, ¿esa camiseta de qué equipo es? Y digo, la del Zamora. Y dices, esa es, ahí es donde está Óscar Cano, ¿verdad? O sea que también estás en contacto con el actual entrenador del Zamora Club de Fútbol. ¿Qué tal con él y cómo es tu trato con él? Porque claro, esto ha pasado a interesarme mucho de repente porque nos conviene que lo haga muy bien Óscar Cano. Mira, yo como soy un chico alemán que pues empecé con su interés al fútbol español y luego empecé a estudiar todas las cosas que fueran disponibles, pues eso ya sabía desde hace mucho tiempo que Oscar ha escrito, pues yo creo por lo menos dos libros sobre el juego de posición del FC Barcelona con Pep Guardiola, luego otro sobre el Pep Guardiola, su tiempo en el Bayern de Múnich. Y por eso, además, en ese momento también había The Tactical Room, ¿no? La Sí. entrevista, el magazine de Martí Peranao, donde también habían muchos artículos de Oscar, o a veces, pues, entrevistas con él. Y siempre me ha gustado su perspectiva, su visión, porque siempre fue algo distinto y además muy, muy, muy distinto a la manera de ver las cosas como existen en Alemania, como casi filosófico, y yo sé que a algunos no le gusta tanto como tampoco tal vez en España, como dicen, no, pero puede ser más así o así, o sí es muy bien en teoría, pero si no hay éxito o resultados y tal, claro, el fútbol, y además el fútbol profesional siempre es un mundo de resultados, pero yo creo también es un mundo, como que ha dicho Juan Malillo, ¿no? Que no vamos al estadio por el minuto 90, pero ya desde el inicio. ¿Por qué? Porque el proceso del desarrollo del resultado nos interesa mucho y eso es que nos gusta, esa emoción y esa trayectoria del fútbol, de ese camino de nuestro equipo, cómo se hacen las cosas, cómo se juegan, cómo se conectan, cómo se diviertan, o si mejor que nosotros nos divertimos cuando nuestro equipo juegue y podemos celebrarlo, eso es la mágica del fútbol, ¿no? Y por eso también con otro amigo me ha puesto en contacto con Oscar durante su etapa en el Badajoz. Y pues, como ya he dicho, tuve la suerte que me ha contestado que podía venir, aunque yo creo fue solo uno o dos entrenamientos, porque había
un momento en noviembre donde el COVID ha vuelto y fue un poco complicado con todos los protocolos y tal. Por eso sí, pero desde ese momento, pues intentamos escribirnos, a veces hacemos algo como videollamada, videoconferencia, hablando o intercambiando sobre cosas, sobre perspectivas. Y para mí también es otro referente desde quien yo he aprendido demasiado en mi trayectoria hasta hoy y quien también está citado como muchos más en ese libro sobre Xavi. Te voy a hacer una pregunta que es muy absurda, pero como los dos tienen en común que han sido entrenadores del Zamora, tanto David Movilla como Óscar Cano, y esperemos que Óscar Cano también sea exitoso, ¿tienen algo en común? Porque estilísticamente, en cómo intentan que jueguen sus equipos, a priori, no se parecen en nada, pero a lo mejor tú dices, son dos mundos diferentes, o a lo mejor dices, pues no son tan diferentes como parece. Bueno, es buena pregunta y yo creo casi como cada persona es un mundo en sí, esos dos entrenadores pues que tienen en común para mí que son top y claro, cada uno con su perspectiva que sí, de verdad yo creo sí es diferente porque es pues desde mi punto de vista, un poco otro enfoque a cómo hacer las cosas. Pero esto para mí es muy interesante porque yo tuve la suerte de interactuar con muchos entrenadores, intercambiar con muchos entrenadores y todos tienen en común que tienen una perspectiva clara, que eh, tienen una lógica interna dentro de su perspectiva y para mí yo fui capaz de tomar influencias de cada uno. Entonces, yo creo eso es la suerte y al final yo creo en el fútbol profesional necesitas un carácter fuerte para tomar todas esas decisiones, para hacer una visión que puede dar también un poco de ilusión y de inspiración al equipo, porque al final los jugadores tienen que hacerlo y al final es tu manera de hacer las cosas y manejar las cosas en función de los jugadores. Entonces, como David Moivia, como has dicho, estuvo en su tiempo en el Zamora, tal vez fue un conjunto de jugadores donde ha funcionado muy bien y o tal vez ahora como son jugadores diferentes, ahora necesitan un poco como otro estímulo y por eso ojalá Oscar sea la persona perfecta que sabe cómo estimular a los jugadores para que puedan fluir y luego rendir más y tener éxito. Ojalá, de momento no lo está haciendo mal ni mucho menos Óscar Cano. Si sigue así, podemos soñar con meternos en playoff y a ver si consiguiéramos ascender a segunda división, que sería el segundo ascenso de la carrera de Óscar Cano a la división de plata después del que consiguió con el Castellón. Mm. Pero hablemos un poco de ti, Tim, porque conoces a muchísimos entrenadores de España, hablas muy bien español y se nota que te gusta muchísimo nuestro fútbol. ¿Cómo nace todo? Porque yo te confieso que no pude ver la clase de Movilla en la que tú participaste, así que quiero que me cuentes a mí y a todos los que nos están viendo cómo es que te gusta tantísimo desde hace tanto tiempo el fútbol español. Yo creo, podemos decir que empecé todo en el año 2017 durante una Eurocopa de la Sub-17, generación 2000, en Zagreb. Fue en Croacia y durante ese tiempo yo trabajé para la cantera de Wolfsburgo como asistente del Sub-17
Y por eso estuvimos juntos durante los cuartos, creo. Sí, los cuartos, viendo el fútbol como Alemania contra Irlandia, Inglaterra en ese momento con el Phil Foden, Jadon Sancho y no lo sé, y España contra Francia. Y España durante ese momento con el entrenador Santidena, Sí. eh, con Aberuiz como delantero, como con Miguel Moja, ¿cómo se llama? Ese lateral derecho que también estuve eh, en el Dortmund, estuvo lesionado lamentablemente, Mateu luego Morey, Moja, Mateu Morey. Mateo Moré, sí, 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 y Moja un 8 entre líneas, increíble, un jugador, yo creo, de Barcelona. Y en ese momento yo me enamoré al juego de la selección española, porque había fluyendo, cambio de posiciones, sensación por cada jugador dentro de los espacios, interacción casi pues muy, muy, muy duro o casi imposible entenderlo desde la tribuna, pero había una maravilla, ¡buah! Tan mágica, tan bonita para mí que antes no he visto y además España fue dominando o estuvo dominando contra Francia en todos los lados, marca gol y hace nada. Y luego fue un poco como, ok, ahora cambian ritmo, ahora hacen un poco menos y Francia empata. Y muchas veces en ese momento tú pierdes el partido, porque antes, ¿no? O no conocía antes un equipo que fue capaz, cambia otra vez del chip del momento y otra vez del ritmo y luego juega como pueden jugar. Pero ellos sí, entonces ganaron con 4-1 y desde ese momento fue pues un punto de inicio para mí, porque yo creía, ok, juegan así. También Guardiola tiene demasiado éxito. También la selección española no solo tiene éxito en ese momento, pero también ha tenido en el pasado y pues aquí en Alemania se han dicho, mira, las pases se hacen como comunicación y tal, pero nadie fue capaz de explicarlo. Nadie, es un poco así, como un pas a la piana, el piana leja del oponente significa eso y otro eso, no lo sé, pero para mí no fue suficiente. Entonces, pues nace mi curiosidad y luego habían otros momentos donde yo, pues, yo recibí influencias sobre o qué puedo hacer. Por ejemplo, escuché sobre las posibilidades de hacer un máster en Madrid, que existe otro en el Barcelona. Yo hice estos programas de Barça Innovation Hub, yo creo que se llaman Coach Academy en inglés. Hay dos. Y antes yo pensaba, sí, probablemente es algo de marketing y no fue así. Y nada, fue un poco de ese momento desde 2017 y luego siempre intentando aprender más y no solo aprender, pero más comprender y entender todo eh, de la mejor manera posible. Y yo sé que para muchos, 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 especialmente en España, pero también yo creo en todo el mundo, la época o el tiempo de COVID fue muy, muy duro y no tan bueno. Pero
para mí, yo tuve la suerte que aquí en Alemania, pues, pues, por lo menos en mi entorno, fue un poco más tranquilo la situación, o estuvo más tranquila la situación. Además, nosotros, mi esposa y yo, en ese momento embarazados. Entonces, nuestro primer hijo nació en 2020, y yo aproveché ese momento pues, de parar o de pausa, como no tenía que trabajar cada día en la oficina. Es un momento de parón para aprender al español a un mejor nivel, para tener pues, las capacidades y las posibilidades de luego hacer toda esa formación, porque si no hubiese esa profesora bueno, que fue también una maravilla, es buena profesora, no, pues, no pudiese hablar así contigo ahora, hacer un video podcast, porque sí, fue un poco así más o menos la trayectoria y ya, al final, al final es así. Apasionante, apasionante. Y ahora te sigo preguntando por tu trayectoria, pero no me resisto a hacerte alguna pregunta de si has estudiado a más selecciones españolas, aparte de aquella de 2017, que si no me equivoco también andaba por allí Ferran Torres, si no es en esa, en una muy cercana, porque tengo bien fresco ese año de la selección sub-17. Creo recordar que ganamos el europeo y perdimos el mundial, algo así, Ujú, no me ujú. equivoco mucho. Sí, sí, Y sí, mundial en India, creo. eso es, el mundial en India que nos remonta a la Inglaterra de Phil Foden y de Jadon Sancho, sí, sí. Que el europeo había sido en mayo o así y el mundial Mm, fue como en octubre, o sea, lo tengo sí. bastante fresco. Y quiero saber si has estudiado más selecciones españolas y cuál es tu favorita, porque en los últimos años ha habido muchas, por cierto, no es por fastidiar, pero varias de ellas han ganado a Alemania en rondas muy importantes. Y Joder. mis favoritas son 2008 y 2024. No sé si tú has llegado a analizar para tener una opinión formada al respecto. Pues ahora me preguntas por hacer o para decir quién yo amo más, como en todo, como si alguien me pregunta quién es tu equipo favorito, yo siempre digo, mira, la selección española y cualquiera. Las mujeres como los hombres, como los jóvenes, cualquiera es mi equipo. Por eso puedo decir que, aunque pues no entiendo todo desde fuera, de la discusión, por ejemplo, también sobre Monse, o si yo escuché también otras historias de antes sobre el entrenador, pero cómo han jugado las chicas, para mí, muy bien. Eh, claro, el momento aquí en Alemania en 2024 todavía es bastante fresco. Además, yo estuve en el estadio, creo, 3 o 4 veces con la selección. Eh, también yo, mira, pues anécdota corta. Año pasado con UEFA Nations League, mi esposa y yo teníamos un día y medio libre y sin niños, ¿sabes? Ahora tenemos dos. Eh, Día libre y fuimos a Stuttgart para ver España contra Francia. Qué bueno. Así, así es, así es. Mira, y por eso sí, disfruté mucho la selección ahora y el año pasado, pero también, pues, pero también había un momento, y yo creo
es otro momento injusto, como no fue capaz de entenderlo. Antes del Mundial 2018 en Rusia, España tenía un equipo increíble con un Isco Sí, en forma genial, genial. Me recuerdo cómo han ganado contra Argentina, creo con 6. sí, y a eh, Italia. y ¡buah! Eso fueron partidos increíbles y claro, Julen Lopetegui o tenía la oportunidad, como todo el mundo, mira, si hablamos, y yo sé que no puedo decir algo así, pero si hay ofertas y otras ofertas, y si hay clubes en el mundo, si te preguntan, normalmente no dices no, dices sí, normalmente. Y si pasa algo así, por favor, ¿por qué no puede continuar ese mundial? Porque fue el entrenador perfecto para ese equipo en ese momento, en una forma increíble. Eso fue un poco mal momento para mí, porque el equipo tenía bastante capacidad y cualidad, pero sí, por eso ahora hablé mucho y no responde a la pregunta, ¿no? Ah, pero muy interesante y me sirve de mucho y me gusta mucho todo lo que cuentas y además que te mojas con asuntos en los que yo ni pensaba entrar, como lo de Lopetegui. Claro, tú lo de Lopetegui lo ves como entrenador. Tú nunca podrías decir que no a una oferta del Madrid, totalmente. Lo que pasa es que como aficionado nosotros sentimos que éramos el segundo plato. Entonces yo me quedé con muchas ganas de que el Mundial lo jugáramos con Lopetegui como seleccionador. Pero por otra parte, dije, es que algo hay que hacer con Lopetegui, porque puede aceptar la oferta del Madrid, pero de otra manera, cuando acabe el Mundial, de otra manera. Entonces, son Sí, asuntos extraños. sí, pero pues yo como estoy demasiado fuera de todas esas cosas y no vivo en ese paisaje de media y tal, yo creo también la manera de cómo hacer las cosas no solo es cosa de entrenador, pero también de la media y cómo quieren hacer las cosas. Y si alguien lanza una información, ¿qué quieres hacer? Entonces, yo creo nunca es tan fácil y también tengo demasiado respeto a los sentimientos de la afición, pues, como Luis Enrique también es entrenador favorito mío, y él en su manera de hacer las cosas también, para mí es un referente pero claro, también su relación con la media, por ejemplo, no fue fácil, nunca, ¿No? o todavía no es, ¿no? En el país, pero es así, tal vez a veces también elección del entrenador, pero eh, es la vida. No puedes compartir pues sentir con todo el mundo lo mismo, ¿no? Exacto, exacto, es así. Y, a mí, por ejemplo, el Mundial de 2022 que hizo Luis Enrique me pareció muy malo y en general pues no es de mis entrenadores favoritos porque yo no tengo esa sensibilidad por el fútbol de posición que tú tienes y por el fútbol español. Es que lo tuyo es impresionante. Yo, escuchándote, escuchándote me hago la siguiente pregunta. ¿Tú cómo vives un partido entre Alemania y España? Que además en 2024 hubo uno y que luego fuiste a ver la semifinal contra Francia. ¿Con quién vas? ¿Cómo reaccionas? ¿Te duele cuando pierde Alemania o como gana España ya te da todo igual? No, no es igual, no es igual. Tengo sensaciones bastante claras y tengo la camiseta roja. O sea, que vas Y con es así. nosotros. Sí, es así, es así. Y yo sé que algo, yo sé mira, durante mis tiempos en la uni,
yo sé que para muchos es algo como, ¿cómo es alemán pero no apoya su selección? Pero la selección mía o alemana, ¿qué hace? ¿Cómo hace? ¿Por qué hace? Y al final yo creo es decisión, pues es decisión de corazón que te gusta, cómo quieres ser, cómo quieres jugar y a qué quieres jugar y si solo tú te defines por la fuerza, la mentalidad y tal, sí, pero todo el mundo lo tiene, porque también otro momento, claro, además es un poco más complicado, como también soy, pues trabajo en ese entorno también de la federación, em, pero hablamos mucho aquí también en la media sobre la mentalidad, mentalidad alemana, sí, pero si hablamos ahora sobre Iniesta, o sobre Xabi Alonso, o sobre Puyol, claro, tenía mentalidad, o probablemente todavía tiene, pero todos esos jugadores top, si no tienen mentalidad, no pueden jugar. No es algo como que solo tenemos nosotros como es únicamente alemán. No, es, eh, es otra cosa. Si quieres ganar si algo en el deporte de alto rendimiento, tienes que tener mentalidad. Entonces, tenemos que cambiar un poco la perspectiva que hay más. Y además, mira, otra anécdota, mucha gente del scouting dice, mira, un central, ¿qué altura normalmente necesita? ¿Qué piensas? Un central bueno. Claro, central alto, sí, que cuanto más altura Sí, mejor. no, sí, más altura mejor, claro. Entonces un árbol. Eh, pero ahora, también es aquí lo mismo, ¿no? Si no tiene 1,90 m, no tiene oportunidad, no tiene chance. Ok. Luego, Mundial 2022, Qatar. Los mejores, yo creo, cuatro centrales del Mundial, desde la perspectiva de la Federación Alemana, fueron Guardiol, Sí, ¿qué altura tiene? sí, Guardiol, el croata, sí. Guardiol, ¿qué altura tiene? ¿Qué piensas? No lo sé ahora mismo, pero no tendrá un 1,90, ¿no? Me dirá menos. Sí, 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 un metro 76, algo así. Sí, Otamendi, Thiago, sí. no, no, otro argentino Romero, que ahora, de Manchester United. Eh, Lisandro Martínez, sí. Lisandro Martínez, animal. También un metro 70 y algo. Thiago Silva, un metro 81. Y Konate, sí, es amarillo. Él, 1,96 m. Entonces, de cuatro, hay solo uno con 1,90 m y algo, pero todo el mundo dice, un central tiene que estar así. Y yo pienso, no, que no. Porque, y yo creo, en España, probablemente, solo es un poco perspectiva romántica desde fuera, pero sí existe, existe otra perspectiva a roles como jugadores, a roles, a las potenciales de cada jugador, porque alguien como David Silva, no sé si pueden hacer aquí, o sí pueden hacer aquí, pero no puede ser futbolista. Y no puede ser futbolista tan top. Y yo creo eso depende mucho de la perspectiva, cómo ves las cosas. Porque si algo es bueno o malo, depende de la perspectiva y no solo de las estadísticas. Pero nosotros, como pensamos aquí en Alemania,
es mucho de medir, mucho de estadística y claro, como cada generalización, esa es también injusta y incorrecta, totalmente de acuerdo. Solo para explicar qué o por qué yo tuve la sensación y la necesidad de buscar otras cosas y buscar fútbol de otra manera. Alucinante. Y claro, desde aquí también pensamos a veces que en otras posiciones hay ese estereotipo también en España. Por ejemplo, con los porteros, a mí me pasa eso que tú comentas de los centrales. En el Zamora hay un portero que es el mejor de la categoría, dicho por Óscar Cano, no dicho por mí. Y es un portero que él mismo dice Óscar Cano, si midiera 10 centímetros más, estaría en primera o en segunda división, pero segurísimo, porque además entiende bien el juego, juega bien con los pies, hace milagros debajo de la portería, es valiente, tiene personalidad, para penaltis. Pero ¿qué ocurre? Que no llega a 1,80. Y como no llega a 1,80, le ha costado muchísimo llegar a la tercera categoría de nuestro fútbol. Mientras que si fuera el mismo portero, pero midiera 10 centímetros más, estaría en primera división y tal vez los grandes se pelearan por él. O sea que hay de todo. Y es muy curioso lo que me comentas porque sí, los alemanes aquí tenéis fama de ser muy cuadriculados y por lo que tú me comentas, pues lo sois en ese sentido. Pero también es cierto que en todas partes cuecen habas y que aquí en España, por ejemplo, está la limitación esta que te comento de los porteros. Y que nosotros tenemos la percepción de que en Alemania habéis copiado, o la Federación Alemana ha copiado mucho de lo que hacía España en 2008 con Luis Aragonés y luego cuando Mm. llegó con Guardiola, el Barça, con Vicente del Bosque, La Roja, y que eso lo conseguisteis importar y que la generación alemana de 2014, que es campeona del mundo, bebe mucho del fútbol español. ¿Tú no piensas que es así? ¿No crees que Alemania ha tomado prestados conceptos de España y que también le ha servido y ha evolucionado? No pienso tanto así. Es Ajá. que después de nuestra derrota en 2000 en la Eurocopa de Países Bajos y Bélgica, había un cambio aquí, organizar bien las cosas. Entonces, emergen las canteras, todo con buena organización, con buena estructura y un poco más profesionalismo en el fútbol de los jóvenes. Entonces, en el youth fútbol, todo lo que es. Y claro, si hay potencial y tenemos bastante potencial aquí, como tenemos 80 millones de personas que a todos les gusta jugar al fútbol, claro, empiezan a desarrollar los jugadores, sin duda. Ahora, ese tiene ¿cómo se dice? Su clímax, ¿no? Sí, La altura más en Brasil, en esa mundial increíble, que también yo disfruté mucho. Pero, ¿qué ha pasado después? Yo creo que ahora existe tanto profesionalismo que a veces olvidan porque juegan al fútbol. Pero no solo es así, es que el gran momento del fútbol español fue 2008. 2008 hasta 2012 primero, con Guardiola y tal. Y tú has dicho dos cosas. Has dicho que Alemania ha copiado cosas, sí, totalmente de acuerdo, y ha importado cosas. Y eso no estoy seguro, porque no estoy seguro que han importado cosas desde España. Claro, la llegada de Guardiola fue muy importante y coincide, y yo creo que no es causalidad, con el Mundial.
con el título de la Mundial. Pero ya había un momento, Bayern de Múnich, con la tripleta de Jupp Heynckes en 2013, creo, y luego después Guardiola, y Guardiola ha dado al equipo mejor en ese momento. Mira, había Guardiola y antes Heynckes y Jürgen Klopp en su momento de Borussia Dortmund, y los grandes equipos de Alemania en ese momento dominaron el fútbol europeo. Y claro, la selección, tuve la suerte o tener un bloque de cada uno dentro de ellos. Y claro, siempre cuando hay un cambio en el fútbol de cantera, em, tú tienes que observar o puedes observar ese cambio 3 años, 4 años, 5 años después, que emerge después. Entonces, en el momento cuando España tenía bastante éxito, mucha gente visitó a Barcelona, la Masía, no lo sé, y la gente observó los entrenamientos. Y, y todos los entrenadores hicieron las cosas que han visto y han entendido. Pero es una cosa que puedes mirar una cosa o observar una cosa y totalmente otro mundo es entenderlo. Porque nosotros dos podemos ir al museo, al Prado, al Thyssen, que es una maravilla. Cada vez cuando estoy en Madrid me gusta ir. Y no lo sé, observamos algo de Picasso y después pensamos, mira, nosotros ahora somos pintadores y sabemos pintar como Picasso. Y no es así. Pero los entrenadores lo hicieron así, porque han visto entrenamiento. Sí, es una posición y 8 toques, 10 toques, hay un punto. O pases, hay un punto. Y juegan a un toque o a 2 toques. Ok, hacen lo mismo. Hacen lo mismo con jugadores que son distintos. Porque los jugadores en Alemania, pues, no funcionan distinto. Porque son caracteres distintos, no son formados así, no juegan así, tienen otro cuerpo, tienen otra vida, por eso piensan de otra manera. Y yo creo el rol de entrenador es entender qué existe dentro de cada jugador y potenciar las cualidades que están dentro de cada jugador. Y por eso, Oscar Cano, tú mencionaste, es el ejemplo perfecto. Si él dice, para él, ese portero es el mejor de la categoría, aunque no tiene esa altura que para todos los demás parece pues insuficiente esa altura, pero para Oscar vale. ¿Por qué? Es porque Oscar encuentra las cualidades dentro de la persona y sabe organizar un entorno donde ese portero, por ejemplo, puede fluir. Y yo creo ese es el rol del entrenador. El rol del entrenador no es observar un entrenamiento y haz lo mismo con tu equipo, porque no es así, no es así. Y claro, yo estuve en España casi 2 años mirando, observando tantos entrenamientos y empecé a reflexionar, mira, yo veo cosas o ejercicios, contextos de entrenamiento, pues parecidos como en Alemania, pero los jugadores lo interpretan de otra manera. Los entrenadores lo hacen con otras intenciones. Entonces, si no entiendes a las intenciones del entrenador, al feedback del entrenador,
al momento del equipo, ¿qué vale que mires el entrenamiento? Nada, nada. Pero no, por eso no es tan fácil. Por eso ser buen entrenador es arte. No es fácil, es arte. Y los buenos entrenadores son artistas para mí, por lo menos. Pero ¿qué ha pasado? Volviendo a tu pregunta, aquí en Alemania antes teníamos delanteros, ¡Fua! Joder, qué cracks, centrales, increíbles. Y ahora, ¿qué tenemos? Mediocampistas, sí, los mejores no son nuestros formados, porque Musiala es de Inglaterra, formado de Southampton, de la cantera. Claro, Wirtz, Sané, Havertz, sí existe algo, pero todos tienen un perfil parecido. Pero los especialistas, los centrales como antes, un poco feo, un poco, ¿sabes? Pero ganadores, como Matías Zama, por ejemplo, ¿dónde están? Los delanteros, como, no lo sé, Bierhoff, Kirsten, Klinsmann, Riedel, Völler, todos esos, ¿dónde están? ¿Dónde están? No están. Además, ok, portero tenemos siempre con los pies, sí, perfecto, pero somos ahora muy dentro de eso, pero yo creo hemos olvidado desarrollar una identidad propia porque siempre existe esa inseguridad dentro del fútbol. ¿Cómo queremos jugar? ¿A qué queremos jugar? Y porque después de cada torneo hay una discusión. ¿Vamos a contraataque? ¿Vamos a posición? ¿Sí o no? O no. Es que no hay una verdad absoluta, por eso hay que elegir cómo quieres morir. Y eso me ha gustado mucho a Luis Enrique, porque él ha decidido, voy a morir así. Porque al final, como entrenador, tienes que elegir cómo quieres esperar. Porque si vas a ganar, no lo sabes. Pero que vas a perder, tú lo sabes que va a pasar por lo menos una vez en tu vida. Está clarísimo y bueno, Luis Enrique podrá gustar más o menos, pero él tiene una personalidad muy marcada. Yo de todo lo que has contado, que es súper interesante, lo que deduzco es que hay algunos entrenadores o formadores de fútbol en Alemania que han querido ser más guardiolistas que Guardiola y han copiado, pero sin darle carácter propio y sin adaptarlo a lo que existe en Alemania y que ya es bueno. Entonces, si ya es bueno, no hay por qué tirar todo lo que es bueno a la basura y darle ese barniz de Guardiola solo porque lo dice Guardiola. Entiendo que va por ahí, ¿no? Más o menos. Y, y además, tienes que entender Guardiola bien. Y no lo sé si puedes entenderlo bien si no hablas la lengua, por ejemplo. O Mm, si no entiendes el contexto en que es o claro. está. Sí, sí, totalmente. Ya vamos a enlazar con los temas siguientes. Mira qué bien me viene que hayas hablado de futbolistas alemanes. ¿Puede ser la gran esperanza de futuro en cuanto a la fusión de lo que ha sido un jugador alemán toda la vida y lo que puede ser un nuevo jugador influenciado en la formación por entrenadores que bebieron de Guardiola? ¿Puede ser ese tipo de jugador Florian Wirtz? ¿Puede ser la gran esperanza el hombre al que Sí, dirigió Xabi Alonso? sí. Sin duda creo, porque él, él tiene, pues, desde mi perspectiva, de fuera casi todo, porque sus movimientos, su coordinación, su lectura de juego, su sentimiento por el juego, y además, como podemos observar ahora en el Liverpool, su capacidad de adaptarse, increíble y muy bien. Y yo creo, por eso, en momento ofensivo tenemos bastantes opciones en Alemania porque sí, son perfiles que son muy difíciles defenderlo. Por eso, sí, eso y él, sin duda, puede ser alguien así. Sí, ojalá no tiene lesiones.
Sí, que eso es importante y también que haya conseguido adaptarse al Liverpool, cosa que le costó unos meses y que se llegaba a dudar de todo, pues también porque el equipo estaba muy mal, no se sabe muy bien por qué, y porque en el fútbol también, pues no todo va bien siempre, aunque hagas las cosas como debes, y esos cambios siempre cuestan. Así que Florian Wirtz nos quedamos con eso, como un jugador de mucho futuro para el fútbol mundial y que puede representar a la Alemania ganadora del futuro. Y un jugador que estuvo bajo las órdenes de Xabi Alonso. Dentro del fútbol español, a ti te da en un momento dado, Tim, por empezar a analizar a fondo a Xabi Alonso porque te da a ti la corazonada de que va a ser un entrenador magnífico, formidable, ¿no? Y de ahí llegas a analizarlo muchísimo y a escribir incluso un libro sobre una gesta que él hizo con el Bayer Leverkusen. ¿Tú ya tenías pensado escribir el libro antes de que él triunfara con el Bayer Leverkusen? Imagino que no. Pues fue un poco al mismo momento, fue un poco así que cuando Xavi empezó en el Bayer Leverkusen ya he seguido mucho sus partidos, pero en ese momento de invierno, el parón como tenemos aquí en Alemania, eh, yo pensaba, mira, yo creo no van a perder ningún partido hasta el final de la temporada. Y si quieres escribir un libro, tú tienes que hacerlo ahora y ya. Y pues eso fue como medio año antes y empecé y llegué al momento idóneo, perfecto del campeonato que sí. Por eso, sí, un poco con la visión que puede ser, es este momento perfecto, pero como no puedes escribir un libro dentro de 5 días, es, es un proyecto un poco más largo. Sí, o sea que todo va de tomar la gran decisión en el momento correcto. Una de las mejores decisiones que has tomado, sin duda, vamos. ¿No? Pues, conoces a Xabi Alonso de que tu admiración por el fútbol español, tienes la intuición de que lo ha hecho muy bien o de que lo va a hacer muy bien y de repente lo hace tan bien que gana el Leverkusen su primera Bundesliga de la historia y a saberse cuándo vuelve a ganar otra, porque eso es muy complicado lo que consiguió. ¿En qué consiste tu libro? Explícanoslo mejor. Se llama Xabi Alonso Campeón, ¿no? Y seguro que hay gente a la que le gusta mucho lo que estás contando y que tiene interés en comprarlo y en leerlo. Sí, pues yo siempre digo que son dos libros dentro de uno, porque es, primero yo intento explicar un poco el fútbol español, los conceptos del fútbol español, la cultura, porque para entenderlo pues desde la perspectiva alemana, porque la primera edición fue en alemán, y para los alemanes o para los entrenadores en general, un poco entender pues cómo es, qué es el juego de posición, cómo funciona. eh, Además, un poco tema de cultura, por ejemplo, las palabras que se usa en español para dar un pase son distintos como en Alemania. Y en España muchas veces ya existe ese significativo socioafectivo o esa significación socioafectiva, como yo eh, me asocia, yo conecta, no lo sé, yo entrega a un pase que es un poco más valoroso, como yo da un pase en Alemania significa como tirar las cartas. Si no puedes, tiras las cartas y tiras la responsabilidad. Y es como, toma tú como es tu problema. Pero muchas veces se juega así con la pelota y eso ya pues, es una diferencia del entendimiento y de la cultura. Por eso intento explicar un poco todo eso, como
cómo funciona eso, además, qué conceptos existen, muy famoso en el fútbol español para luego explicar la trayectoria de Xavi con el Sanse y luego con el Bayer Leverkusen, siempre con algunos, pues, explicaciones un poco más, como excursos sobre cómo funciona la academia o la cantera de Real Sociedad. ¿Qué son los espacios de fase? ¿Qué son intenciones compartidas? Todo eso para entender mejor todo el contenido del análisis de Xavi Alonso, del Leverkusen. Y luego, último parte, son consideraciones sobre el entrenamiento. Si tú quieres que tu equipo juega bajo las mismas intenciones del Bayer Leverkusen de Xavi, hay un poco propuestas de entrenamiento mías, claro, pero para entender un poco más la dinámica, o que si podríamos entrenar así, o por lo menos con la idea así, tal vez nuestros jugadores puedan interpretar los contextos mejor a la misma manera, no al mismo, pero a la misma manera, y por eso también para introducir todo eso es un poco de teoría sobre el entrenamiento. Entonces, eso es la obra sobre fútbol español, fútbol de Xavi Alonso y luego un poco de contenido para profundizar todo eso un poco más. Perfecto, o sea, es la enciclopedia sobre Xabi Alonso, la obra y milagros de un entrenador bueno, que ha salido hace pocos días del Madrid y que ya veremos cuál es su destino. Suena mucho para la Premier League y entiendo yo que más pronto que tarde tendrá otro banquillo y seguramente pues también pueda triunfar porque el Madrid es muy peculiar para muchas cosas y también para los entrenadores. ¿Alguna vez has contactado en persona con Xabi Alonso o no has podido llegar a contactar con él? Sí, pues casi yo creo 2, 3 veces también observé un poco de entrenamiento suyo. Yo fui en contacto con partes de su cuerpo técnico y cuando llegó el libro también yo fui al Leverkusen para dar al Xavi su libro y sí, sacamos una foto juntos. También pues estuve con Simon Rolfes, el director deportivo, porque al final, claro, Xavi en su momento no tenía tiempo o no lo sé, capacidad para, hay un loco alemán que quiere escribir un libro sobre ti y mira, tú quieres ganar el primer campeonato en la historia del Bayer Leverkusen y no, por favor, enfócate solo a eso y no a otras cosas. Por eso también se llama perspectivas tácticas, porque son perspectivas desde el fuera o desde la fuera, pero con todo el conocimiento y entendimiento eh, del fútbol español, de estar en el Real Madrid como él estaba, como yo también, con gente con él ha trabajado también en conjunto. Entonces, sí, hay mezclas en personas que nos conocimos, pero yo sé también que él tiene su vida y que no es, para mí, no es necesario que, sí, yo tengo que tomarte así o asá, o tengo ese comentario, no. Como es idea o fue idea mío, pues eso es obra mía y nada, y él tiene su libro, sí, y me ha dicho que sí va a echar un vistazo, pero solo fue la versión alemana, entonces no estoy seguro cuánto fue de verdad. Y ahora, no lo sé, sí. Ahora él tiene tiempo para leerlo, pero yo creo que él sabe mejor cómo
cada otra persona que él ha hecho allí y que fue una maravilla y que fue increíble y con bastante cualidad. Eso, en eso no existe, no hay duda, yo creo. No, no, ninguna. A mí, como a todo el mundo, me gustaba muchísimo el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Tuve aquí un compañero periodista y buen amigo que estuvo varias veces hablándonos de él porque él simpatizaba con el Bayer Leverkusen desde mucho antes de que estuviera Xabi Alonso. Entonces, estaba en una nube esa temporada. Mi amigo Luis Molinero, Luigi, que nos lo explicó muy bien, lo que podía esperarse de Xabi Alonso, porque también estaba la perspectiva de que podría en un futuro entrenar al Madrid, como así sucedió. Ahora volvemos a hablar un poco de lo tuyo y de tu trayectoria, pero a grandes rasgos y sabiendo que desde fuera es complicado de explicar, ¿qué crees que le ha fallado a Xabi Alonso? Porque te lo preguntaban el otro día, Miguel Llorente, en la entrevista que te hizo, que fue muy buena, en la charla que tuvisteis, y más o menos dabas tus pinceladas, pero ahora ya es definitivo, ahora ya es una etapa finalizada que ha durado medio año, poco más. ¿Crees que no lo han dejado matar al león, como decías en esa conversación en la que explicabas, cuando Arteta llegó al Arsenal? Se libró de Aubameyang porque era un signo de que nadie era intocable y de que el que no siguiera unas reglas se iba fuera. Y en el Madrid ha pasado eso, en cierta medida da la impresión de que ha pasado eso con Vinicius Junior, que se han enfrentado y que pues han tenido sus más y sus menos, pero no le han dejado cazar al león. ¿Crees que van por ahí los tiros en parte, aunque luego haya más factores? Ahora, pues yo creo, probablemente sí, pero es mi opinión personal y no sé, no sé. Además, yo creo, es como si tienes un hábito como equipo para trabajar, para entrenar y hay un cambio, siempre necesitas un poco tiempo de adaptarte y siempre eh, también esa capacidad o la readiness, para decir así, hacer cosas nuevas y no como siempre o no como antes. Un poco ser abierto que ahora, nuevo entrenador que tiene su nivel de exigencia a todos y tal vez no a todo el mundo no lo sé, no le ha gustado tan bien. Yo creo nosotros podemos observar todo eso a largo plazo que va a pasar ahora en el Madrid, porque ahora en ese momento los jugadores tienen que correr sí o sí, porque si has echado el entrenador, no hay más argumentos del equipo. em, y nada, si Vinicius, por ejemplo, yo solo he visto algunos clips del último partido contra el Mónaco, como ha corrido con tanto sprint y tal, y presionante y contra presión y gegenpressing y todo, sí, perfecto. Si eso funciona los próximos 6 meses, perfecto. Entonces, el nuevo entrenador sería el mejor para este equipo, porque yo creo también, eh, para todo el mundo y para mí también, parecía que Xavi estaba el entrenador estuviera el entrenador perfecto para ese equipo en ese momento, porque yo creo que tenemos o hay muchos entrenadores top en el mundo del fútbol, pero siempre depende, es tu momento en ese equipo que es un match, ¿no? Porque, y si no, puede ser complicado. Y tal vez no fue un match, eh,
Y no significa también en la historia de Real Madrid podríamos observar eso, que no puede volver otro día y tal vez sea otra vez un match, o porque él es entrenador top para mí sin duda y pues eso puede ser de, de su conflicto con esos egos. Además, yo creo hay mundos distintos a veces, como para mí me parece Xavi siempre como una persona con valores claras, con también una manera de trabajar muy trabajador, muy enfocado, muy al estilo. Y tal vez hoy en día algunos jugadores no comparten los mismos valores. Y eso puede ser también tema de conflicto a largo plazo. Pues así es, así fue, lamentablemente, porque yo creo, sí, son el Real Madrid, pero contra este Barça tú puedes perder, tal vez un partido puedes, además con circunstancias, pero es así, es el fútbol, valen los resultados y las decisiones toma el presidente. Por eso hay que respetar que el presidente toma las decisiones y eh, ojalá se vaya mejor ahora. Mm. O el club. Está claro, sí, sí, por el club, por el club. A ver, yo creo, te doy mi opinión también, que era inevitable desde la destitución, desde el momento en el que a principios de diciembre cada partido era un ultimátum para Xabi Alonso. La prensa más cercana al presidente del Madrid, que es mayoría en la prensa deportiva de este país, venía diciendo que cada partido que jugaba el Madrid era una final para Xabi Alonso. Eso es insostenible para cualquier entrenador. Ningún entrenador gana siempre, ni el que más te guste a ti, ni el que más me guste a mí. Entonces, estaba clarísimo que esas filtraciones venían desde dentro del club, que era el club el que no estaba contento con Xabi Alonso. Por tanto, a la menor oportunidad era un final que estaba anunciado en cuanto perdiera y en cuanto el presidente viera la oportunidad de, entre comillas, apretar el gatillo. Lo vio después de perder contra el Barça porque todavía no ha llegado a la final de la, de la temporada y las eliminatorias de Champions y había todavía margen. Pero yo creo que estaba sentenciado desde diciembre y que es que ya desde que se rompe todo con Vinicius no había vuelta de hoja. Porque a mí una sensación que me ha quedado, y te lanzo la pregunta, que es que Xabi Alonso o no ha podido o no ha sabido ser el Xabi Alonso del Leverkusen. Por ejemplo, en el Mundial de Clubes apuesta por Gonzalo García y Gonzalo García es uno de los mejores. A partir de septiembre, Gonzalo García es un jugador que apenas cuenta para Xabi Alonso. Y yendo más a lo comunicativo y a lo extradeportivo, a mí las ruedas de prensa de Xabi Alonso me parecía que iba con demasiado tacto, que no era el mismo, que se mordía la lengua, que trataba de no dar ningún mensaje claro, no sonaba convincente, no entusiasmaba al aficionado del Madrid y cada vez era más de esa manera, como tú bien dijiste en la rueda de prensa posterior al partido del Manchester City. Y todo ese cóctel hacía que un día u otro fuera a caer y que por el bien del Madrid tuviera que caer, porque desde dentro le estaban haciendo ya la cama y no me refiero solo a los jugadores, sino también al presidente. Sí, probablemente es así, pero mira, yo sé que muchas veces no es así, lamentablemente, en el mundo del fútbol, pero normalmente si tú eliges a un entrenador, tú sabes cómo trabaja y cómo es, y si no lo dejes sea así, no puede funcionar, entre comillas. Hmm. Eh, entonces, por eso yo creo tal vez no fue el momento adecuado, lamentablemente,
Pero también es verdad que el año pasado el Madrid no ha mostrado los valores que normalmente el Madrid se ocupa por sí mismo, de como la grandeza, el respeto y todo eso. No podíamos ver eso, observar eso durante el año pasado, además con ese gesto con Rüdiger, por ejemplo, o con el tema del árbitro yo creo, final de la Copa, ¿no? Sí. Y para mí, desde fuera, todo eso son también temas que cuando estuve en el Madrid, el club me ha mostrado otros valores y como, como ya has dicho, me gusta mucho la consecuencia y por eso siempre estoy un poco confundido si no pueden vivir esa consecuencia en sí. Si no el club que parece el más grande en el mundo puede vivir sus valores con consecuencia, tal vez hay otros problemas. Estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que yo hago una reflexión, que es que el Madrid es diferente a todos los demás y ellos viven de manera diferente a todos los demás y lo que funciona en el Madrid no funciona en todos los demás. Y su presidente, pues lo que hace es que al entrenador le da la importancia justa. Quiere a un entrenador que sea un señor, que sea bueno, que consiga títulos, pero al mismo tiempo quiere un entrenador que no tenga un excesivo poder y que acapare eso que él lleva dominando durante 20 años entre su primera y su segunda etapa. Un entrenador que lo haga bien, pero que no mande más de la cuenta. Es la impresión que yo tengo desde fuera. Y entonces, por eso también, por la idiosincrasia histórica del club, funciona mejor un Ancelotti, un Zidane, un Arbeloa. Y yo creo, me estoy precipitando porque va muy poco de las dos etapas, pero creo que Arbeloa va a ser mejor entrenador para el Madrid que Xavi Alonso, pese a que Xavi Alonso me parece que es mejor entrenador para cualquier otro club que no sea el Madrid, porque estoy convencido de que Arbeloa no ganaría la Bundesliga con el Bayer Leverkusen. Pero en el Madrid entiende mejor el Madrid Arbeloa que Xavi Alonso. Veremos, porque hace falta tiempo y a lo mejor lo echan a los 4 meses igual. Pero esa es la sensación que yo tengo. Vamos a verlo. Lo vamos a ver y nos tendremos que mojar también dentro de un tiempo. Vale, pues vamos a hacer una cosa, Tim, porque yo te podría hacer muchísimas más preguntas, pero ya nos hemos extendido muchísimo y creo que hay temas de conversación de sobra para hablar contigo en otra ocasión. Y que la gente, si disfruta esto, nos lo demande, nos lo pida y nos diga, pues sí, yo quiero que repita porque aquí no hemos mencionado a Flick, no hemos mencionado a Klopp, no hemos mencionado muchísimas historias que molan muchísimo y que conectan de alguna manera a los futboleros de todo el mundo o incluso al fútbol alemán y al fútbol español. Fíjate que acaba de llegar Pellegrino Matarazzo a la Real Sociedad y también ha Sí, causado grandísimo impacto. Así que, mira, te voy a despedir con un par de preguntas o tres y si a ti te ha gustado esta conversación, te has sentido cómodo y a la gente le mola, en un tiempo volvemos a hablar. ¿Qué te parece? perfecto, me parece perfecto. Vale, pues te pregunto, tú desde que yo he leído los datos en Transfer Market, con 20, 21, 22 años ya estabas en las categorías inferiores del Wolfsburgo. ¿Nunca quisiste ser futbolista y siempre quisiste ser entrenador o cómo fue eso? Pues eh, ahora casi al día, hace 20 años, empecé a entrenar niños. Porque un amigo mío me ha preguntado, Tim, ¿quieres ser entrenador? Ok, ¿por qué no? Y nos mirábamos estos videocasetas sobre Ajax Amsterdam, la escuela Ajax tal, y empezamos con los chupetes, con los niños, ¿sabes? Sí, De sí, sí. 5 o 6 años. Y nada, no fue como el Ajax, fue
experiencia distinta. Y todo nace o nacía allí. Y ayer empecé a entrenar mis hijos. Pues como ahora tengo un poco de tiempo, yo entrené a ellos aquí y pues casi 20 años después del primer entrenamiento mío en mi vida. Nunca fue tan bueno para jugar yo mismo. Yo creo ahora sé más jugar bien porque soy mejor entrenador y yo entiendo el juego ahora mejor como antes. Antes yo siempre con carrera en las bandas, siempre con los pies o zapatos blancos, ¿no? A la línea porque necesito la línea al lado mío para orientarme. Y ahora yo porque pues tengo más capacidad de entender el juego, ahora sí también jugar en el centro del campo, por lo menos en alemán. No lo sé si en España también, pero sí, ahora puedo organizar un equipo, pues o tengo que estar en el medio. Fenomenal. Estuviste durante mucho tiempo en las categorías inferiores del Wolfsburgo, cuando el Wolfsburgo, recuerdo bien, se enfrentó en una eliminatoria de Champions al Madrid y cuando en el Wolfsburgo estaba un tal Kevin De Bruyne o De Bruyne, depende, porque si eres español o alemán o belga lo pronuncias de una manera o de otra. ¿Tienes alguna anécdota que contar sobre Kevin De Bruyne? ¿Cómo fue tu convivencia y si ya sabías que iba a ser tan bueno como fue? Pues en el Wolfsburgo fue su primera etapa donde ha funcionado como jugador tan bueno, donde hemos visto un poco de su verdadero potencial y también que fue una etapa tan exitosa en el Wolfsburgo que todos hemos disfrutado mucho. Me recuerdo también a un final de la Copa en Berlín que hemos ganado o ganamos contra el Dortmund de Klopp y celebramos toda la noche. Pero sí, había una anécdota del asistente del primer equipo que con las acciones de balón parado. Con Kevin De Bruyne fue un poco siempre una lotería las acciones en el entrenamiento, las acciones de balón parado, porque puede ser que lanza 20 veces y ninguno balón llega, o puede ser que con 5 sí, está. Como hemos jugado todo lo que queríamos jugar, y fue un poco así. Y normalmente hoy en día, y además con la trayectoria en el Manchester City, no puedes imaginarte que este chico puede tirar como 20 veces, no lo sé, 50 veces, eh, sin, sin cualidad suficiente para el entrenador. Pero no, es así. Fue un momento increíble con el Wolfsburgo, muy exitoso, además para nosotros como cantera, porque jugamos también en la Champions, jugamos antes en un torneo que se llamaba Next Gen Series, también con partidos internacionales. Un otro jugador como Maximilian Arnold, Julian Brandt, todos ellos nacieron allí y nosotros, pues como cantera, como todo el staff, contribuimos un poco a esa trayectoria y es un entorno muy familiar, un entorno bueno y ahora otra vez se puede notar los jugadores que emerjan desde la cantera como siempre había sido ahí, así, pero como también también todo el mundo sabe, no siempre es el momento idóneo donde tú puedes tirar a un jugador dentro de ese entorno, o a veces las trayectorias de los jugadores son un poco distintos, tienen que cambiar club para que lleguen y eso es pues
la idea principal, ¿no? De cada cantera, que los jugadores lleguen al primer nivel. En mejor momento o en mejor momentos en tu equipo propio, pero a veces no funciona así y luego por lo menos llegan. Maravilloso, maravilloso. Y nos quedan muchos temas de conversación porque yo a esos jugadores los conozco de lejos, claro, pero sé de quién me hablas. O sea, Julian Brandt, Maximilian Arnold, muchos de ellos estaban presentes también en las finales que jugaban España y Alemania en el sub-19, sub-20, y alguno de ellos yo pensaba que iba a llegar más lejos, pero desde luego que son grandísimos jugadores. Y algunos sigue todavía en el Wolfsburgo, como Arnold. O sea Sí, que tenemos temas pendientes para saber cómo hacías tú en la cantera del Wolfsburgo para que esos jugadores llegaran y las diferentes trayectorias vitales, las cesiones. Bueno, un montón de cositas que estaríamos toda la noche y tampoco es plan. Para ser el primer día no está mal. Así que te pregunto, ¿qué es lo que haces tú en la actualidad? Y ya para cerrar, a quién quieres entrenar en el futuro o cuáles son tus siguientes pasos como entrenador, porque tú tienes ahora mismo 36 años, eres un técnico muy joven, te encanta el fútbol español y no sé si quieres dar el salto ya a ser primer entrenador, seguir de asistente en categorías inferiores. ¿Cómo lo llevas ahora? Porque también eres profesor de la Escuela de Entrenadores de Hamburgo, ¿no? sí, sí, sí. Y no solo eso, sí, hacemos la formación para entrenadores UEFA C y UEFA B, pero también soy entrenador para las selecciones regionales aquí. Tengo tres, ahora mismo son sub-17, sub-15 y sub-13, pero es como empiezas con, con una generación y sigues hasta el final, hasta sub 18, 19 con ellos. Em, pues eso es que lo hago ahora y claro, me, bueno, me gustaría ser, claro, primer entrenador en una cantera, en un tal vez algo como juvenil, segundo equipo, algo así, depende un poco como yo tengo ahora la UEFA A. En Alemania ahora es muy difícil pues, llegar al curso de UEFA Pro, entonces voy a buscar y ojalá encontrar una manera de conseguirlo, la UEFA Pro. Y también me puedo imaginar ser asistente, por ejemplo, si un entrenador español viene aquí, yo creo que tengo el perfil perfecto para ser asistente suyo, pero también me gustaría, si, o sería un sueño, ser entrenador en España. Si no lo sé, pero claro, porque sería un otro entorno, otro contexto también con otro pensamiento como aquí, tal vez un poco un pensamiento que también pues tiene más conexión conmigo y que sería un buen entorno para que sea más como persona, como yo creo, como has dicho, entrenador joven, todavía tengo que ser mucho más, aprender mucho más y hacer las cosas o poner las cosas en práctica, pero una cosa que me apasiona es estar en el campo, hacer entrenamiento con los chicos, acompañarlos y me gustaría hacerlo en un contexto donde hay competición el fin de semana, una pelea cada fin de semana y que sea con ellos juntos, porque para mí eso es la adrenalina y la maravilla que yo vivo como entrenador y me falta un poco ahora en mi entorno, como no tenemos tantos partidos y busco ese reto y ojalá lo puedo encontrar. Ojalá, ojalá. Como dicen muchos entrenadores en España y supongo que también en el resto del mundo, partido a partido. Tendrás que ir Sí, partido a partido partido. a partido. Es así, es Pues así. con esa filosofía nos quedamos, Tim. Ha sido un verdadero lujo, un verdadero placer. Hay muchas cosas buenas de esta charla para mí que
una de ellas es que lo bien que lo hemos pasado, lo mucho que hemos aprendido, lo interesante que será para quien la quiera escuchar con calma cuando la subamos el domingo, que la vamos a subir el domingo, si no cambiamos planes a última hora. Y otra perspectiva muy interesante es que nos hemos dejado muchísimos temas en el tintero y que ahora ya hemos roto el hielo, como se dice en España. Así que, Tim, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu amabilidad y por compartir tus conocimientos. Espero que te lo hayas pasado bien y nada, salvo que quieras decir algo más, lo dejamos por aquí, por ahora, solo por ahora. Miguel, muchísimas gracias por la oportunidad, muchísimas gracias por la conversación que yo he disfrutado mucho al máximo. El tiempo ha volado y ojalá, no lo sé cómo le gusta a la gente, pero pues ojalá hasta la próxima, ¿no? Pues hasta la próxima, Dankeschön y nos vemos pronto, Tim. Muchas gracias y un abrazo. A su puente. Chao.